Sí, profe, tranquilo. Bueno, hoy empezamos lo que sería nuestra segunda unidad. Dentro de la plataforma yo ya les estuve habilitando el día de hoy las actividades de nuestra segunda unidad. De igual manera recuerden que siguen disponibles también las actividades de la unidad 1. Hasta el día de nuestro examen final pueden alzar, pero tienen tiempo solamente hasta un mes después de habilitarse para lograr total de puntos. Eso sigue vigente. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito más de lo que es la psicología del trabajo. Ya entrando, como estaba diciendo, dentro de nuestra segunda unidad. Vamos a hablar sobre el objeto e importancia de la psicología del trabajo. También se le conoce, ¿verdad?, como psicología industrial o psicología de las organizaciones o psicología laboral también, ¿verdad? Dice, la psicología industrial y organizacional es una disciplina científica social cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano en el ámbito de las organizaciones empresariales y sociales. Como estábamos dando también en la primera clase, ¿verdad?, es poner prácticamente todo lo que nosotros vamos aprendiendo dentro de la psicología, todos esos métodos, por así decirlo, esos conocimientos que tenemos, las prácticas que desarrollamos, pero lo llevamos en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones, ¿verdad? Vamos estudiando, como estamos leyendo acá, el comportamiento humano también. O sea, no es que nos desviamos demasiado también del tema, ¿verdad? Sino que siempre nuestro objeto de estudio es el comportamiento humano, solamente que dentro de un nuevo ambiente o un nuevo escenario, que sería el ámbito laboral. Como estábamos diciendo en la clase anterior, es como que tenemos varias funciones dentro de la empresa. Muchas veces estamos muy limitados por lo que nuestra empresa o nuestro trabajo, ¿verdad?, espera de nosotros. Depende mucho de para qué realmente somos contratados. Dependiendo de eso, vamos teniendo diferentes tipos de función dentro de la empresa. De repente estamos dentro de talento humano, ¿verdad?, o recursos humanos, dando capacitación, de repente haciendo selección de personal, ¿verdad? Podemos estar, como dije en la clase anterior, dentro del área del marketing, asesorando un poquitito a lo que sería el profesional del marketing, ¿verdad? Vamos viendo un poquitito también acerca de cómo podemos crear un buen ambiente laboral para todos los trabajadores, para que se sientan seguros también y apoyados dentro de su empresa. Dice, la psicología industrial es una disciplina que ejerce un enorme influjo sobre la calidad de vida moderna. En nuestro estilo de vida se advierten sus represiones, sin importar dónde residamos, ni trabajemos, ni la posición social que ocupemos. ¿Por qué es importante, verdad, que dentro de cada empresa exista un profesional del área de psicología? Porque todos los adultos, por así decirlo, buscamos un trabajo y normalmente pasamos de lunes a sábado, en algunos casos de lunes a viernes, en otros casos de lunes a lunes, dentro del trabajo. Es como que pasamos mayor tiempo dentro del trabajo. Entonces, el lugar tiene que ser óptimo para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos generando dentro de nuestro trabajo alguna inseguridad, alguna molestia, de repente podemos presentar estrés, ansiedad, o de repente vamos somatizando en otras enfermedades, ¿verdad? Toda esa presión que de repente ejercen en nosotros, ya sea nuestros jefes o nuestros superiores. Entonces, es por eso que el psicólogo o el profesional del área de psicología laboral tiene que poder seleccionar bien al personal, dependiendo mucho, ¿verdad?, de cuál va a ser la función que cumpla dentro de esa empresa, cuál es la vacante que existe, ¿verdad?, cuáles son las funciones que va a ir realizando ese nuevo personal. Si
va a poder o no realmente cumplir con todo lo que va imponiendo la empresa. Vamos viendo cuál es el perfil, ¿verdad?, de la persona, y vamos viendo si es que es compatible o no con la vacante existente. Así como también vamos viendo, ¿verdad?, de repente qué tal es el relacionamiento que existe dentro de la empresa, de repente cuál es el ambiente, si de repente tienen las herramientas, tienen de repente, ¿verdad?, los conocimientos, de qué manera se les va capacitando a ellos, cuál es el horario, de repente, ¿verdad?, cuáles son las actividades que se están desarrollando, porque sabemos bien que cada tanto es como que existe, ¿verdad?, una capacitación, tiempo de recreación entre los compañeros. Entonces el profesional tiene que ir lanzando una serie de propuestas, ¿verdad?, a la empresa. Y ya va a depender, ¿verdad?, de los superiores para ver si es que aprueban o no y de qué manera se va a ir ejecutando cada proyecto. Pero siempre se busca, ¿verdad?, el bienestar de los empleados, el bienestar del jefe, y a la vez también se hace un análisis de cuál es nuestro potencial consumidor, por así decirlo, ¿verdad? De repente, si es que quieren hablar, entonces pueden prender nada más sus micrófonos también y dar su punto de vista de repente. Dice, definición y método de la psicología del trabajo. La psicología industrial es simplemente la aplicación o la extensión de los principios y los datos psicológicos a los problemas relativos a los seres humanos que operan en el contexto de los negocios y la industria. Volvemos otra vez. Es como que todo eso que nosotros aprendemos dentro de la psicología le damos enfoque a un nuevo escenario nada más. Buscamos siempre, como dije, el bienestar de la persona. Buscamos siempre estudiar el comportamiento de las personas. No, no, no nos desviamos, como estaba diciendo, demasiado de nuestro objetivo principal, que es siempre tratar de explicar o muchas veces de predecir la conducta humana. ¿Por qué fulanito de repente no está rindiendo como antes? ¿Por qué de repente no se lleva bien con los compañeros? ¿O por qué, por ejemplo, el equipo en sí no está dando lo mejor? ¿Qué es lo que le falta? De repente había sido, ahora que hace calor, por ejemplo, ¿verdad? Vamos viendo de cuál es el ambiente que tenemos. Si es que de repente tiene las herramientas como ya sea ventilador, ya sea aire, porque no le podemos hacer trabajar en una oficina toda cerrada donde no haya también ventilador, no haya aire, de repente no tengan acceso a agua. Entonces, todo eso también vamos viendo con el departamento de seguridad, ¿verdad? Pero también vamos acompañando eso, vamos viendo, optimizando ese ambiente para los trabajadores. No es solamente de repente hacer esa selección de personal, esa contratación, como estaba diciendo, sino que ir identificando realmente cuáles son las problemáticas que van surgiendo dentro del trabajo y ver de qué manera nosotros podemos ir mejorando eso. Dice, fue fundada formalmente a principios del siglo XX. Aparentemente el fundador fue Walter Dean Scott, quien en 1901 se pronunció a favor de las aplicaciones de la psicología a la publicidad. Y en 1903 escribió el libro La teoría de la publicidad, que fue el primer libro que trató de la psicología y un aspecto del mundo laboral. No sé si es que ustedes ya tienen conocimiento, ¿verdad?, de cómo fue surgiendo realmente la psicología del trabajo o la psicología laboral, ¿verdad? Según lo que estábamos comentando, ¿verdad?, según la historia, dice que va surgiendo en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es como que se querían crear varios cuestionarios o test, ¿verdad?, que puedan ver cuáles están calificados o no calificados para ser reclutados al ejército, para poder ir a la guerra, ¿verdad? Entonces ahí estuvieron trabajando los psicólogos para
ir creando de qué manera se podría hacer esa selección. Y una vez que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, como estaba diciendo, después de que haya terminado la guerra, es como que las empresas empezaron a utilizar también eso, para ver quiénes o qué personas estarían aptos para realizar ciertas funciones. Actualmente la psicología industrial se especializa en las áreas del personal, del consumidor, la ingeniería humana y organizacional, abarcando todo lo que se refiere al mundo del trabajo. Como dije, nuestro trabajo no consta solamente de hacer esa selección de personas, de repente de colocarle a la persona en alguna vacante, de entrenarle a esa persona para el trabajo que va a realizar. No es solamente hacer esa entrevista, no es solamente aplicarle test, pruebas, cuestionarios. Como dije, nosotros tendríamos que estar realizando realmente proyectos que puedan ayudar a la empresa para tener un ambiente óptimo para todos los trabajadores, que todos se sientan seguros, porque como estaba diciendo hace rato, pasamos la mayor parte del tiempo dentro del trabajo. Entonces, tenemos que trabajar en un ambiente que de repente nos guste, ¿verdad? De repente que sea agradable, de repente que sea cómodo, que tengamos todo a disposición. Tampoco digo, ¿verdad?, que la empresa tiene que servirnos todo, ¿verdad? Pero de esa manera nosotros vamos a producir mejor. Ya sea que trabaje de secretaria, ya sea que trabaje de obrero, ya sea que trabaje como ejecutivo, ¿verdad? Tengo que tener lo necesario a mi alcance para poder trabajar de manera correcta. Yo tengo que sentirme útil para la empresa, pero así también es como que tiene que haber una, no quiero decir que una interdependencia, ¿verdad? Que yo necesito a la empresa, pero que también la empresa me esté necesitando. Yo me tengo que sentir también de repente valorado o valorada dentro de mi empresa. Pero como dije, muchas veces es como que nos encontramos con esos problemas de que no nos dejan realizar de manera correcta nuestro trabajo, de repente porque, no sé, somos jóvenes, no nos toman mucho en serio, de repente porque el ejecutivo lleva más tiempo que nosotros, entonces somos muy nuevos, vamos a decirle, dentro del trabajo, y es como que existen ya ciertas formas de trabajar que de repente les cuesta cambiar o les cuesta aceptar que realmente se necesita de un cambio para poder continuar o trabajar mejor, ¿verdad? Dice, el constante crecimiento de la economía junto con los adelantos tecnológicos y una población en aumento provocarán sin duda ciertos cambios en la naturaleza del trabajo del futuro, y esos cambios significarán nuevas exigencias y nuevas responsabilidades que el psicólogo laboral deberá de afrontar. Como dije, ahora es como que cada vez cuando uno busca trabajo existen más exigencias de parte de la empresa, así como también de parte de nosotros. Cuando buscamos un trabajo, es como que vamos viendo, ¿verdad?, cuáles son de repente las ventajas y desventajas que existe dentro de ese trabajo, dentro de esa empresa. ¿Qué tanto me va a beneficiar? ¿Qué tanto de repente es bueno para mí? Porque hoy en día creo que vamos dándole también mayor importancia a lo que es nuestra salud mental. No digo que en todos los casos se dé, ¿verdad? Porque sabemos bien que existe siempre esa necesidad de satisfacer nuestras necesidades, ya sea porque necesito la plata para comer, ya sea porque tengo mis hijos, porque quiero estudiar. Entonces, también se da el caso, ¿verdad?, de que estamos felices cuando somos contratados, ¿verdad? Pero, como dije, existe también esa gente que de repente va cuestionándose de si es eso lo que realmente quiere, si es eso lo que realmente está necesitando en ese momento. Es como que vamos viendo, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades de repente que me ofrece esa empresa.
qué oportunidades yo voy a tener dentro de esa empresa, dentro de ese trabajo. Porque, como dije, vamos buscando un lugar donde realmente vamos a crecer de manera personal, de manera profesional. Tenemos que tener en cuenta los aspectos que estaba diciendo de que vamos a pasar mucho tiempo realmente dentro del trabajo. Entonces, como personas vamos viendo, ¿verdad?, cuáles son nuestras mejores opciones. Y el profesional laboral, ¿qué es lo que hace? Va viendo realmente si vamos cumpliendo con esos criterios. Si somos aptos de repente para ese trabajo, de repente puede que la vacante sea muy, por así decirlo, vuelvo a mi ejemplo de la secretaria, ¿verdad? Para secretaria, pero nosotros tenemos más estudios. Entonces, de repente, el profesional laboral del área laboral, ¿verdad?, no puede contratar a esa persona porque de repente sí está apto, sí está capacitado, pero las aspiraciones de esa persona o las capacidades que tiene no concuerdan con la vacante. Porque sabemos bien que nosotros estamos estudiando acá para el día de mañana ser profesionales del área de psicología social. De repente no sé si ustedes se quieren especializar en otras áreas, de repente no sé si es para ascender. Entonces cada uno tiene una aspiración diferente, ¿verdad? Y de repente si es que nos dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar y vas a, no sé, vas a entrar en una fábrica y vas a hacer la limpieza. Es como que no va acorde al currículum o al perfil que estamos presentando, ¿verdad? Entonces todo eso también se tiene que estudiar. ¿Cuál es realmente el perfil que estamos buscando? De repente, como dije, se le hacen las pruebas, tanto psicométricas como proyectivas muchas veces, para saber también esos aspectos que de repente la persona no está sabiendo expresar. Obviamente que yo en mi currículum no voy a poner, ¿verdad? Estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, o estoy diagnosticada con depresión, o cosas así, ¿verdad? No lo ponemos dentro del currículum. De repente no pongo que soy agresiva, no pongo que soy tímida, que no sé trabajar bajo presión. Entonces esos aspectos vamos indagando dentro de lo que son las pruebas. Ahí es donde más o menos vamos conociéndole también a la persona que viene para la entrevista. ¿Cuáles son esos aspectos que de repente, como dije, no se pueden expresar en un currículum o dentro de una entrevista porque creemos que muchas veces, ¿verdad?, va a dejar una mala impresión, ¿verdad? Y ahí vamos estudiando eso, como dije, si va cumpliendo con ciertos criterios o no. Por eso es muy importante esa entrevista, que se realice de manera correcta. Pero si es que, por ejemplo, como dije en la primera clase también, la persona ya lleva años ahí y yo como profesional de la psicología laboral soy la nueva, por así decirlo, pero tengo que hacer una evaluación para poder conocer a mi personal y demás, y descubro que es ansiosa o que es agresiva. Entonces yo como profesional tengo que ver de qué manera trabajar esos aspectos con la persona. De qué manera podemos ir puliendo eso, de qué manera ayudar, mejorar, ¿verdad? Muchas veces se hace de manera individual o bien se crean también los grupos de terapia grupal, ¿verdad? Vamos viendo qué tanto es lo que nos permite realmente nuestra empresa. Como siempre digo, de eso depende mucho, ¿verdad? Cuáles son las funciones que de repente vamos o no a desarrollar dentro de la empresa. Bueno, no sé si es que tengan alguna consulta, compañeros. Yo no, profe, para mí está todo muy claro. Perfecto. Bueno, como le estaba diciendo al comienzo a las compañeras, las actividades dentro de la unidad 2 ya están disponibles. Ustedes ya pueden entrar, ya pueden descargar los materiales.
están disponibles hasta el día del examen final para que puedan alzar. Pero de acá a un mes tienen tiempo de alzar para lograr el total de puntos. Los demás compañeros, no sé si tienen alguna consulta de repente. Nada, profe. En la historia de la organización, de la psicología laboral industrial entonces, ¿verdad? Eso es lo que varía un poco el conocimiento que tenía. Sí, de cómo fue surgiendo. Sí, profe. Sí, como estaba diciendo, fue durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Donde se hizo como que ciertos cuestionarios, ciertos test para ver realmente quiénes podían ser o participar, ¿verdad? Para ser enviados en la guerra, ¿verdad? A la guerra. Entonces se fueron viendo, ¿verdad? Ciertas necesidades también por parte de la empresa que quisieron adoptar eso, crear o tener los profesionales, ¿verdad? Para que puedan ir realizando esa selección de personal. De repente ya para saber realmente quiénes son las personas que están aptos y capacitados para ciertas áreas, para ciertos trabajos que se tendrían que estar cumpliendo dentro de las organizaciones. A mí me gustaría saber si es que ustedes ya manejan el test de Burnout. Creo que ya les había consultado eso, ¿verdad? Yo por lo menos no manejo, profe. El test, profe, no dimos, o sea, no aplicamos la palabra todavía. ¿Pero tienen ya o todavía? No tenemos. No Dimos tienen. más la parte teórica, sería de lo que es el burnout, pero la aplicación del test y el test en sí no. Perfecto. Bueno, para la próxima semana no tenemos clase, no tenemos lo que sería nuestra clase sincrónica, pero ustedes van a tener, ¿verdad? Tiempo entonces para tratar de ponerse al día si es que quieren con las actividades. De hoy en 15 vamos a tener nuevamente nuestra clase sincrónica, donde lo que yo quiero es que cada uno de ustedes vaya generando ciertas preguntas que ustedes creen que se tiene que presentar dentro de una entrevista. ¿Cuáles serían esas preguntas que ustedes van a realizarle a la persona que viene para una entrevista de trabajo? Dale, profe. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, compañera Amada, le vas a hacer tus preguntas al compañero Gustavo. El compañero Luis, le vas a hacer la pregunta a tu compañera Albi. Entonces, yo voy a ir dando y ustedes van a ir realizando esas preguntas. Por lo menos 10 preguntitas así de cómo sería para ustedes o cómo creen ustedes que sería una buena entrevista, para conocer más a nuestra persona, no sabría cómo decirle, a la persona que viene para la entrevista. Una entrevista laboral sería, profe, ¿verdad? Sí, una entrevista laboral, pero no tanto enfocado, ¿verdad?, a preguntas cerradas, sino quiero preguntas más abiertas donde la otra persona pueda hablar. Por ejemplo, ¿verdad? De qué es lo que espera de la empresa, qué es lo que de repente él como persona o ella como persona puede ofrecer a la empresa, cosas así, donde la persona pueda explayarse. No preguntas cerradas. O cómo se visualiza en 10 años, 5 años, famoso que te preguntan en tu vida o laboral, por ejemplo. Exactamente. De repente pueden plantear situaciones y preguntarle a la otra persona de qué manera reaccionaría o cuál sería su reacción, ¿verdad?, ante esa situación. De qué manera resolvería esos conflictos, esos problemas que se pueden presentar dentro del trabajo, ¿verdad?
La compañera Gisela vi que me preguntó si los foros también tienen el mismo tiempo de vencimiento. Sí, también hasta el día del examen final van a estar habilitados. Pero como dije, también de acá a un mes sería el plazo para lograr total de puntos.